Maxi miraba con curiosidad a aquel hombre llamado Ruth, quien acababa de entrar a la habitación. Riftan, con un tono bastante hostil, le exigió que dijera a qué venía y que después se marchara de inmediato. Sin embargo, Ruth, ignorando las quejas de su capitán, sacó de entre sus ropajes una hermosa piedra mágica que emanaba un calor muy agradable. Maxi se quedó completamente sorprendida cuando Ruth se la entregó directamente a ella. Con una sonrisa genuina y muy dulce, la joven le agradeció el lindo gesto. Al ver esto, Riftan miró a Maxi con ternura y le dijo que ya era hora de descansar, recordándole que saldrían apenas saliera el sol, mientras que a Ruth lo despidió con una mirada de total molestia. Al apagar las velas que iluminaban la habitación, ambos se dispusieron a dormir. Maxi, acurrucada firmemente en los brazos de Riftan y sosteniendo la piedra mágica en sus manos, sintió una calidez tan reconfortante que disipó su miedo a no poder conciliar el sueño. En ese momento, comprendió lo hermoso que es compartir el calor con alguien, y ese cálido sentimiento la guió hacia un dulce sueño. Pasaron los días viajando en el carruaje y Maxi se iba acostumbrando poco a poco a esta vida nómada. Sin embargo, el verdadero problema para ella no era la falta de un hogar, sino el comportamiento de Riftan. Sentía que él la estaba evitando deliberadamente, ya que había dejado de viajar a su lado en el carruaje e incluso ya no dormía con ella. Todas estas frías acciones la hicieron pensar, con mucha tristeza, que tal vez él ya se había cansado de su presencia. Al notar el semblante tan decaído de Maxi, Riftan ordenó de inmediato a los caballeros detenerse para descansar. Se acercó al carruaje y ayudó a la joven a salir, lo que provocó que los soldados, un poco irritados por los constantes retrasos, murmuraran entre ellos que a ese paso tampoco llegarían hoy a su destino. Al escucharlos, Maxi se preguntó con culpa si ella era la razón de que estuvieran tan atrasados. Sumida en sus pensamientos, Maxi se tropezó al bajar del carruaje, pero Riftan la sostuvo de inmediato entre sus brazos antes de que cayera. Cargándola con delicadeza, la llevó hasta la orilla del bosque, la sentó con cuidado y comenzó a masajearle los pies. Maxi, sintiéndose apenada, le pidió que no se molestara, asegurando que estaba perfectamente bien. Riftan la miró fijamente y le preguntó si decir que estaba bien cada vez que hablaba era un hábito suyo. Maxi, asustada por su tono, se disculpó por ser una molestia. Esto dejó muy extrañado a Riftan, por lo que ella, con timidez, le confesó que pensaba que él estaba molesto debido a que la había dejado durmiendo sola todas las noches. Al comprender por fin la situación, Riftan se puso de pie, tomó a Maxi del brazo y la guió aún más adentro del bosque. Mientras ella le preguntaba a dónde se dirigían, Riftan la arrinconó suavemente contra un árbol. Con una mirada intensa, le confesó la verdad. Estar cerca de ella hacía que fuera casi imposible resistirse a su cuerpo y contener sus deseos, poniéndolo en una situación muy difícil de controlar. Estas palabras provocaron un enorme y tierno sonrojo en las mejillas de Maxi. Riftan le aseguró que pasar las noches separados no era por molestia, y le pidió que resistiera un poco más antes de llegar a su hogar. En ese instante, los caballeros interrumpieron el romántico momento gritando con sarcasmo si ya había terminado, pidiéndole que se apresurara. Continuando con el viaje, el clima empeoró drásticamente, por lo que Riftan le avisó a Maxi que tendrían que abandonar el carruaje y cabalgar juntos. Una vez que ella subió al caballo, él le pidió que se apoyara firmemente en su pecho debido a lo ajetreado que sería el camino. Aunque Maxi estaba muy asustada e incómoda por montar a caballo, se esforzó por mantener el equilibrio. Mientras avanzaban, los soldados comenzaron a quejarse de la temporada de lluvias, mencionando que una vez que llegaran a su territorio, tendrían que partir de inmediato hacia la capital para ver al rey. Maxi bajó la cabeza, sintiéndose sumamente deprimida al pensar que por ir a recogerla habían perdido un tiempo valioso. Sin embargo, Riftan intervino comentando que no podrían viajar a la capital debido al mal clima. Esto causó descontento en uno de los caballeros, quien exclamó molesto que no debían hacer esperar al rey por culpa de cosas innecesarias, hiriendo aún más el corazón de Maxi. De repente, la tensión se rompió cuando otro caballero alertó a su capitán sobre un inminente peligro, un ataque de hombres lobo. Los soldados iniciaron el contraataque de inmediato. Riftan, mientras protegía a Maxi, le ordenó firmemente que cerrara los ojos. En ese instante, un hombre lobo los atacó por sorpresa, pero Riftan, con un movimiento rápido, hábil y preciso de su espada, acabó con la criatura en un segundo. Maxi quedó completamente pasmada ante la impresionante demostración de fuerza de su esposo. Tras reprender severamente a su subordinado por no haber contado bien el número de enemigos, Riftan dio la orden de marcharse a toda velocidad antes de que aparecieran más monstruos. Cabalgaron sin detenerse hasta el atardecer, momento en que Riftan por fin disminuyó el paso de los caballos. Fue entonces cuando Maxi, con una mirada brillante y llena de profunda sorpresa, vio alzarse ante ella las hermosas y majestuosas tierras de Anatol,
el lugar que a partir de ahora sería su nuevo hogar. Mirando el hermoso paisaje, Riftan le explicaba a Maxi que en aquellas tierras la mayoría de las personas eran mercaderes o mineros. También le comentó que el aspecto del lugar por fuera parecía rudo, pero que la gente por dentro era mucho mejor. Le confesó con sinceridad que el sitio no era tan bonito como el castillo de Croix, el hogar de su padre, pero Maxi lo interrumpió dulcemente para decirle que no se veía desolado, sino que más bien parecía un gran fuerte. Al escucharla, Riftan le explicó que las grandes murallas se debían a la abundancia de monstruos en la zona, pero le aseguró que no debía preocuparse, ya que esas criaturas inútiles jamás podrían atravesar las defensas. Con esa promesa de seguridad, retomaron el camino a casa. Al acercarse a las grandes puertas, los caballeros levantaron sus banderas para anunciar su llegada. Los guardias abrieron las puertas de inmediato y el pueblo de Anatol los recibió con gritos, aplausos y risas, celebrando con alegría su regreso. Maxi estaba completamente sorprendida por una bienvenida tan cálida. No pudo evitar comparar esa escena con las tierras de su padre, donde los locales siempre se veían decaídos y llenos de miedo. Aquí, en cambio, todos desbordaban felicidad y entusiasmo. En ese momento, uno de los subordinados de Riftan le comentó que el pueblo había preparado una gran fiesta para celebrar su victoria. Sin embargo, Riftan le respondió que él debía ir directo al castillo y que los soldados eran libres de ir a celebrar a donde quisieran. Así, la pareja continuó su camino hacia el castillo. Al estar más cerca, Maxi pensó que la edificación se veía muchísimo más grandiosa e imponente desde cerca. Riftan ayudó con delicadeza a Maxi a bajar del caballo mientras los sirvientes se reunían para darles la bienvenida. Entonces, el mayordomo del lugar preguntó con respeto por la identidad de la mujer que acompañaba a su señor. Con un poco de timidez pero con claridad, ella se presentó como la señora Maximilia Calipso, esposa de Riftan Calipso. De inmediato, Riftan intervino diciendo que ya habría tiempo para las presentaciones oficiales y que lo primero era entrar al castillo. Al abrir las grandes puertas, Riftan comenzó a caminar con un gesto de total confusión, mientras Maxi miraba a su alrededor sin poder evitar pensar que el lugar parecía abandonado. De pronto, la voz de Riftan resonó con un evidente tono de enojo, preguntando en voz alta qué era lo que estaba pasando. Su reacción asustó muchísimo a todos los presentes. Él continuó reclamando, diciendo que había enviado un mensaje claro pidiendo que se preparara el castillo para su llegada. Los sirvientes, temblando, respondieron que habían amueblado los cuartos y limpiado todo, pero Riftan refutó molesto que eso no era lo que había solicitado. Él quería que el castillo luciera verdaderamente lujoso para su esposa. Al ver esta fuerte discusión, Maxi comenzó a temblar de miedo y le costaba muchísimo respirar. Esa atmósfera tensa le recordó de golpe los recurrentes e hirientes regaños de su padre. Armándose de todo el valor que pudo encontrar, Maxi estiró su mano y tomó la capa de Riftan, quien seguía reprendiendo con dureza a los sirvientes. Con evidente temor en su voz, le dijo despacio que se sentía cansada y que quería ir a descansar. Al verla así, el enfado de Riftan se disipó. La cargó con ternura entre sus brazos y le aseguró con voz suave que no estaba enojado con ella, poniéndose en marcha hacia la alcoba principal. A diferencia del resto del castillo, la habitación sí estaba perfectamente decorada. Maxi lo notó de inmediato y pensó que, a diferencia de su antiguo cuarto en Croix, este lugar era 1000 veces mejor. Sin embargo, Riftan sentía que esa habitación era muy poco para ella. Volvió a quejarse diciendo que decorar el castillo era trabajo de la señora de la casa, y que nada de esto habría pasado si ella hubiera aceptado venir antes a Anatol. Esas palabras asustaron nuevamente a Maxi. Riftan caminó hacia la cama donde se encontraba la joven. Ella, muerta de miedo al recordar los traumas que vivió con su padre, no pudo evitar pensar que la golpearían, por lo que cerró los ojos con fuerza esperando un castigo. Pero el dolor nunca llegó. En su lugar, Riftan se arrodilló con total caballerosidad ante ella y, de manera muy tranquila, le dijo que ya que por fin estaba aquí, prefería que ella se encargara de toda la decoración a partir de ahora, asegurándole que podía gastar tanto dinero como quisiera. Mientras le hablaba, tomó su mano y la besó con ternura, preguntándole con dulzura si acaso no quería hacerlo, recordándole que este ahora era su verdadero hogar. Esas palabras tan dulces y comprensivas entraron directamente al corazón de Maxi, llenándola de una hermosa calidez. Conmovida, le prometió a Riftan que haría de ese lugar un sitio tan confortable como le fuera posible y que se encargaría de decorarlo con mucho esmero. Sin embargo, un detalle muy divertido interrumpió el ambiente romántico de golpe, el fuerte olor que ambos emanaban debido al largo y agotador viaje. Avergonzada por completo, Maxi bajó la cabeza y pidió permiso para tomar un baño. Mientras los sirvientes preparaban el agua tibia, Maxi se quedó pensativa. Ella nunca había tenido dinero propio ni había comprado nada en su vida,
por lo que comenzó a preguntarse cuál sería la reacción de Riftan al descubrir que su esposa no sabía hacer esas cosas y que tal vez resultaba ser un dolor de cabeza. Pensó con tristeza que si se enteraba, podría abandonarla. Pero de inmediato, con una mirada llena de determinación, se dispuso firmemente a dar su mejor esfuerzo para no ser un lastre para él, ya que tenía muy claro que jamás regresaría al castillo de su padre. Cuando el baño estuvo finalmente listo, Riftan se acercó a ella con una sonrisa pícara y le propuso que entraran juntos a bañarse. El vapor del agua caliente cubría por completo el cuarto de baño, mientras Maxi se preguntaba en silencio si aquello que le había dicho Riftan era verdad. Él le había asegurado que las parejas siempre se bañaban juntas y que así se hacía en todos los castillos que él había visitado. Maxi se encontraba dentro de la bañera junto a Riftan. Al verla tan pensativa, él la acercó suavemente hacia su cuerpo y le dijo que la ayudaría a lavarse. Aunque Maxi insistió en que podía hacerlo ella misma, Riftan se negó con ternura. Luego, la rodeó con sus brazos y comenzó a besarla con delicadeza por la espalda. Las mejillas de Maxi se tiñeron de un intenso sonrojo, pero poco a poco su cuerpo comenzó a relajarse. En su mente pensaba que tal vez esa sensación se debía a la fatiga del viaje, o quizás era porque los mimos de Riftan se sentían sumamente bien. Sin darse cuenta, el cansancio la venció por completo y se quedó profundamente dormida en sus brazos. Al día siguiente, Maxi despertó directamente en la gran cama. En ese momento, escuchó que tocaban la puerta con suavidad y una voz preguntaba si ya se encontraba despierta. Tras dar su permiso para pasar, una sirvienta entró al cuarto. Se presentó con el nombre de Ludis y le explicó que, de ahora en adelante, ella sería la encargada de atenderla personalmente. Mientras Maxi seguía cómoda en la cama, Ludis le comentó que el señor Riftan se había marchado al campo de entrenamiento desde muy temprano. Maxi se sintió un poco incómoda ante la noticia, ya que todavía le costaba mucho trabajo convivir y hablar con personas desconocidas. A pesar de su timidez, Ludis comenzó a arreglarla con mucho esmero, cepilló su cabello con cuidado, la peinó y la ayudó a vestirse. Al mirarse, Maxi no pudo evitar pensar que el vestido que llevaba puesto era verdaderamente hermoso. Jamás en su vida había tenido ropa tan linda. Con mucha ilusión, se preguntó si a Riftan le gustaría verla vestida de esa manera. Tratando de vencer sus nervios, Maxi utilizó su habitual forma de hablar pausada y con tropiezos para preguntar, con una tierna sonrisa, en dónde se encontraba el campo de entrenamiento. Al escucharla, Ludis se quedó callada por un instante, mostrando un rostro de sorpresa y extrañeza. Con timidez, la sirvienta le preguntó si acaso se sentía incómoda o nerviosa, haciendo evidente que había notado su tartamudeo. En ese mismísimo segundo, la vergüenza y los peores recuerdos invadieron la mente de Maxi. Recordó con dolor cómo su propio padre la había insultado y menospreciado durante años debido a su forma de hablar. Sintiéndose completamente humillada, Maxi salió corriendo del cuarto. Mientras huía, pensaba que el hecho de que Riftan fuera sumamente amable con ella no significaba que los demás sirvientes la tratarían con el mismo respeto. Ludis, preocupada, la siguió de inmediato y le habló con voz suave para avisarle que la escoltaría hasta el comedor para que pudiera desayunar. Sin saber qué más hacer, Maxi no tuvo otra opción que seguirla. Mientras caminaba, hundida en sus tristes pensamientos, recordaba las crueles palabras de su padre, quien siempre le decía que si un amo se comportaba de manera tonta, los sirvientes terminarían por ignorarlo. Ella temía que en este lugar todo fuera igual de amargo, pero en el fondo de su corazón quería convencerse de que las cosas cambiarían, porque esto ya no era Croix, ahora estaba en Anatol, su nuevo hogar. Cuando por fin llegaron al gran comedor, el mayordomo del castillo ya la estaba esperando. La saludó con una reverencia y se presentó formalmente. Una vez que Maxi tomó asiento, reunió valor y le comunicó al mayordomo que ya contaba con la total aprobación de Riftan para comenzar a decorar el castillo. Mientras hablaba, las dudas volvieron a atormentarla. ¿Acaso este hombre también la ignoraría o la menospreciaría por su forma de hablar? Sin embargo, el mayordomo no mostró ninguna mala actitud. Todo lo contrario. Le contestó con muchísima amabilidad y le preguntó si le gustaría realizar un recorrido para ver todo el castillo antes de iniciar con la decoración. Al escucharlo, Maxi sintió un gran alivio en el pecho, pensando que tal vez él no era un hombre malo, por lo que asintió con la cabeza, aceptando encantada la propuesta. El mayordomo comenzó el recorrido guiando a Maxi con mucho orgullo por los pasillos. Le iba relatando cómo el castillo había pasado a manos de Riftan y el enorme esfuerzo que su esposo había hecho para repararlo. Conforme avanzaban, Maxi pudo notar lo descuidada que estaba la propiedad por la falta de atención. Al llegar a la zona del jardín, fue más que evidente la total falta de vida en el lugar. Lo que más llamaba la atención de ese desolado espacio era un enorme árbol de roble que se encontraba casi marchito. El mayordomo le explicó con pena que la falta de personal les impedía cuidar de las plantas adecuadamente,
ya que actualmente no contaban con ningún jardinero en el castillo. Momentos antes, en el campo de entrenamiento, Riftan dirigía las prácticas con una ferocidad imponente. Sus caballeros de mayor rango lo observaban desde la distancia, murmurando entre ellos si algo andaba mal, ya que el capitán se exigía al máximo desde el amanecer. Sin embargo, toda esa tensión cambió en un instante cuando él observó a lo lejos a su amada Maxi. El semblante rígido de Riftan cambió en un instante, dibujando un sutil sonrojo en sus mejillas. Ver a su imponente líder transformarse de ese modo causó un leve escalofrío de sorpresa entre todos los soldados. Al notar que Maxi daba la vuelta para marcharse, Riftan no lo pensó dos veces. Corrió tras ella y la sostuvo delicadamente del brazo, preguntándole con un reproche lleno de ternura por qué pretendía irse sin siquiera hablarle. Con una mirada llena de inocencia, Maxi le explicó con voz pausada que solo recorría el castillo y que no deseaba interrumpir sus deberes. Riftan le aseguró que ella jamás sería una molestia. Acto seguido, concedió una hora de descanso a sus hombres y le anunció a Maxi que, a partir de ese momento, él sería su guía personal. Caminando tomados de la mano, la pareja comenzó a recorrer los alrededores. Mientras avanzaban, Maxi no pudo evitar fijarse en el tamaño y la calidez de la mano de su esposo, un simple roce que de inmediato la hizo revivir la timidez de la noche anterior, cuando el cansancio la venció y se quedó profundamente dormida en medio de la bañera. Al notar que ella se ponía nerviosa, Riftan se detuvo a preguntarle qué le sucedía. Avergonzada, Maxi se disculpó por haberle causado inconvenientes al quedarse dormida, pero él le sonrió, un poco tímido, asegurándole que comprendía a la perfección lo agotador que había sido el viaje. Queriendo ser considerada, Maxi añadió que él también debía sentirse exhausto. Al escucharla, Riftan murmuró entre dientes, con una sonrisa pícara, que lejos de estar cansado, él se encontraba lleno de energía y con muchos deseos de compartir un momento íntimo con su bella esposa. Luego de aquel comentario, la invitó a continuar el paseo, dejando a Maxi sumamente confundida en su inocencia, intentando descifrar el verdadero significado de sus palabras. El recorrido los llevó hasta lo alto de las imponentes murallas. Mientras la cobijaba con un cálido abrazo sobre sus hombros, Riftan explicaba con orgullo que los guardias patrullaban la zona día y noche, garantizando que el castillo jamás caería sin importar el enemigo que intentara acecharlo. De pronto, una estructura cercana capturó la atención de Maxi, quien preguntó por una torre que se veía a lo lejos. El semblante de Riftan cambió un poco al aclararle que se trataba de la torre mágica donde habitaba Ruth, pidiéndole que no se acercara demasiado, pues aquel hombre solía ser un dolor de cabeza. Maxi, con una ilusión brillante en los ojos, preguntó si de verdad existían los magos reales. Un tanto celoso por el entusiasmo de su esposa, Riftan cortó la conversación pidiéndole que no prestara atención a esos asuntos. Al ver su reacción, Maxi no tuvo más remedio que asentir en silencio, bajando la mirada con una evidente tristeza. Riftan notó de inmediato el cambio en su semblante y, temiendo haberla hecho sentir mal, le preguntó si el paseo le resultaba aburrido, confesándole con timidez que no poseía el don de las palabras y que no sabía muy bien cómo tratar a las mujeres. Mientras Maxi se apresuraba a asegurarle que no estaba aburrida, pensó para sus adentros que su esposo no era del todo sincero sobre su falta de experiencia. En su memoria aún guardaba el recuerdo de una gran fiesta en el castillo de su padre, donde todo el mundo colmaba a Riftan de elogios, así como aquel encuentro accidental donde pudo notar varias marcas de afecto en el cuerpo del caballero. Saber que él poseía un pasado la hizo sentir una pizca de inquietud en el corazón. Riftan captó la repentina seriedad de su esposa y le preguntó qué ocurría. Maxi, intentando disimular su inquietud, se excusó diciendo que el viento de la muralla soplaba un poco fresco. Al oír esto, Riftan la estrechó con más fuerza contra su pecho para protegerla del frío, un gesto tan íntimo que despertó los nervios de Maxi, quien intentó apartarse sutilmente debido a la pena. Él la contempló en silencio, pensando que era tan hermosa como las flores, y aprovechó el instante para preguntarle si le agradaba el vestido que llevaba puesto. Maxi le contestó con una sonrisa que le encantaba, guardándose el secreto de que jamás en su vida había tenido una prenda tan fina. Riftan se inclinó hacia ella y le prometió que enviaría a llamar a un sastre de inmediato para que pudiera ordenar todos los atuendos que deseara. Maxi sintió un intenso sonrojo, pensando que Riftan era el hombre más consentidor y pícaro que había conocido. Sin embargo, el encanto se rompió cuando él añadió con total sinceridad que su único deseo era que ella viviera en Anatol con los mismos lujos y comodidades que disfrutaba en el castillo de su padre. Aquellas palabras se clavaron como una dolorosa punzada en el pecho de Maxi, recordándole la triste realidad de su antiguo hogar. Sintiéndose abrumada, le pidió regresar a la alcoba para descansar. Al verla fatigada, Riftan dio la vuelta para emprender el regreso.
Mientras caminaban, a Maxi la invadió un profundo temor de que él descubriera la verdad sobre la vida miserable que solía llevar, preguntándose con angustia si terminaría por abandonarla al enterarse de todo. Se cuestionó a sí misma si realmente tenía el derecho de permanecer a su lado y ser un poco codiciosa con este nuevo amor. Pero todas sus dudas parecieron desvanecerse cuando Riftan, regalándole una cálida y hermosa sonrisa, extendió su gran mano para entrelazarla con la de su bella esposa, guiándola con ternura de vuelta a casa. Después del emotivo recorrido, Maxi se encontraba descansando dentro del castillo. Se quedó muy pensativa recordando las palabras de Riftan, quien antes de marcharse le había avisado que debía regresar al campo de entrenamiento. Sin embargo, también le había adelantado que esa misma noche celebrarían un gran banquete y que esperaba de todo corazón contar con su presencia. En ese momento, su sirvienta Ludis entró a la habitación trayendo una taza de té calientito, visiblemente preocupada por la salud de su señora. Mientras Maxi bebía el té con una tierna sonrisa, Ludis, sintiéndose un poco nerviosa, aprovechó para pedirle una sincera disculpa por el malentendido de esa mañana. Sin una pizca de malicia y con mucha inocencia, Maxi le pidió que no se preocupara por eso, pero le solicitó dulcemente que cuidara de ella a partir de ahora. Estas palabras conmovieron tanto el corazón de Ludis que, tomando las manos de Maxi, le prometió solemnemente que la cuidaría y la protegería con la vida. Acto seguido, la sirvienta le recordó que tendrían una cena muy importante con los caballeros y le preguntó con entusiasmo si le gustaría arreglarse de nuevo, recordándole que al ser su primer evento oficial como la gran señora del castillo, debía deslumbrar a todos con su hermosa presencia, a lo que Maxi solo pudo asentir con timidez. Al llegar la noche, Maxi ya se encontraba completamente vestida y arreglada, caminando con pasos indecisos hacia el gran salón del banquete. En su mente se preguntaba una y otra vez si realmente se veía bien. Aunque el mayordomo la acompañaba y no dejaba de elogiar lo hermosa y elegante que lucía, ella seguía llena de dudas. Al portar ese vestido tan fino y aquellas joyas tan resplandecientes, Maxi sentía en el fondo que no encajaba, como si fuera una niña pequeña que se había puesto las alhajas de sus padres a escondidas. Entonces, una nueva y amarga inquietud invadió su corazón. Se preguntó qué hacían joyas tan valiosas y femeninas en un castillo habitado únicamente por soldados. Pensó con tristeza si acaso esas prendas habrían pertenecido a alguna amante que Riftan tuvo en el pasado. Sus inseguridades se detuvieron de golpe al llegar frente a las puertas del salón, respiró muy hondo y exhaló con fuerza para llenarse de valor. Al abrirse las puertas, la escena la sorprendió por completo. Vio a todos los caballeros riendo y comiendo de forma muy alegre y casual. Al verla entrar, Riftan la llamó con la mirada y le indicó con un gesto suave que se sentara justo a su lado. De inmediato, un profundo silencio se apoderó del lugar mientras todos los presentes observaban con absoluto respeto a su señora caminar hacia la mesa principal. Una vez que Maxi tomó asiento, Riftan se puso en pie y habló con voz firme ante todos sus subordinados, presentando oficialmente a su esposa, la señora Maximilian Calypso. Con una mirada muy seria y afilada, les advirtió a todos que debían llevarse bien con ella y respetarla. Los caballeros respondieron al instante saludándola con mucha cortesía, lo que provocó que el rostro de Maxi se pusiera completamente rojo por la pena y la incomodidad de ser el centro de atención. Después, intentando ser atento, Riftan comenzó a servirle comida en su plato, pero le puso una porción gigantesca, demasiado grande para una señorita tan pequeña como Maxi. Al ver su cara de sorpresa, él le comentó con total naturalidad que debía ser capaz de comerse todo eso e incluso más para recuperar fuerzas. Maxi, con mucha timidez, le aclaró que las mujeres de la alta sociedad no solían comer tanto, a lo que Riftan respondió sin pensar que él conocía a una mujer que sí era capaz de devorar porciones así de grandes. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría en el inseguro corazón de Maxi. El comentario le causó un profundo disgusto y un torbellino de celos, preguntándose con amargura quién sería esa misteriosa mujer de la que hablaba su esposo. Por fortuna, los tristes pensamientos de Maxi se vieron interrumpidos cuando un joven soldado novato, con los ojos llenos de ilusión, le preguntó directamente a su capitán si era verdad el rumor de que había derrotado al temible dragón usando únicamente su espada. La intriga por conocer la historia atrapó a Maxi de inmediato. Riftan le explicó al joven que su espada era muy especial, y en ese momento, otro de los caballeros intervino emocionado para aclarar que el arma de su líder estaba forjada con un material único capaz de absorber el mana. Mientras todos los soldados hablaban con gran admiración sobre sus hazañas, Riftan los interrumpió con modestia, asegurando que él solo había ganado esa batalla gracias a las propiedades de su espada. Sin embargo, su compañero de armas le refutó de inmediato, pidiéndole que no fuera tan humilde, ya que todos sabían perfectamente que la victoria se debió a su increíble fuerza y habilidad como guerrero. Mientras escuchaba las risas y las animadas pláticas de los hombres,
Maxi se sintió sumamente sorprendida por el ambiente del banquete. En el castillo de su padre, cada vez que asistía a una fiesta, la atmósfera era tan rígida y elegante que siempre se sentía abrumada, al punto de sentir que se asfixiaba por la enorme presión social. Pero aquí, rodeada de la calidez y la sencillez de los soldados de Anatol, Maxi sintió por primera vez que estaba viva y que realmente se estaba divirtiendo en una celebración. Inmersa en esa bonita felicidad, sintió de pronto un tierno escalofrío cuando los grandes y cálidos dedos de Riftan se acercaron con una delicadeza infinita para acariciar el hermoso collar que adornaba su cuello. Riftan observaba con mucha atención a Maxi mientras jugaba con el collar que ella llevaba puesto. Maxi se sonrojaba por completo y le preguntaba con timidez por qué hacía eso. En un movimiento rápido, la mano de Riftan dejó el collar y pasó a sujetar la cintura de Maxi, haciéndola sentir muy nerviosa. Al ver lo mucho que la ponía a temblar, Riftan se levantó de golpe y avisó a todos que ya se marchaba. Sujetó con firmeza la mano de su esposa y la sacó del salón, mientras Maxi moría de la vergüenza por una salida tan repentina. En ese momento, uno de los caballeros comentó con un tono muy burlón que seguramente el jefe Riftan tendría una noche sumamente ocupada. Ese comentario irritó un poco a Riftan, quien se detuvo a responderle que disfrutara mucho del banquete, porque al día siguiente lo haría sufrir al máximo en el campo de entrenamiento. Tras dejar sin palabras a aquel atrevido soldado, cerró la puerta del salón con un fuerte portazo. Mientras caminaban por los pasillos oscuros del castillo, Riftan no pudo aguantar más y comenzó a besar a su esposa con gran intensidad. Le confesó al oído que había estado esperando ese momento durante todo el día y que apenas había podido contenerse. En medio del calor del momento, Riftan comenzó a acariciar a Maxi de una forma muy atrevida, por lo que ella, asustada, le suplicó que no quería hacer esas cosas en medio del pasillo. Entendiendo su timidez, Riftan la cargó de inmediato en sus brazos y, a paso muy apresurado, la llevó directo hacia la alcoba. Ya estando dentro de la habitación y sobre la cama, Maxi quería prepararse primero, pero Riftan no podía contener el enorme deseo que sentía por ella. Después de despojarse de sus ropas, él comenzó a tratarla con gentileza y ternura, haciendo que Maxi olvidara todo y se dejara llevar por la pasión del momento. Justo ahí, las crueles palabras de su padre, quien siempre la atormentaba diciéndole que nadie la querría jamás, se cayeron a pedazos gracias al tierno y cálido abrazo de su esposo. A la mañana siguiente, bajo el sonido de un día muy lluvioso, ambos seguían descansando en la cama. Riftan acariciaba a Maxi y llenaba de elogios su hermoso cabello. Maxi no lo creía así, pues pensaba que su pelo era feo, difícil de peinar y de un color muy raro. Sin embargo, Riftan le pidió con voz suave que, siempre que estuviera a su lado, usara el cabello suelto. Maxi pensó que su esposo era un hombre muy extraño, preguntándose si acaso a él le gustaban las cosas feas. Poco después, Riftan se levantó de la cama y le dijo que por hoy se quedara descansando, ya que de todas formas no podría salir a ningún lado debido a la fuerte lluvia. Maxi intentó argumentar que si él salía a trabajar ella también estaría bien para levantarse, pero Riftan le contestó con una sonrisa que él era un guerrero fuerte, pero que a ella seguro le dolería todo el cuerpo. Al recordar lo ocurrido la noche anterior, Maxi se puso roja como un tomate al instante y se escondió debajo de las cobijas por la vergüenza. Riftan terminó de vestirse, abrió la puerta y se despidió con ternura de su bella esposa antes de salir. Ay, amigas, es que de verdad, qué fuerte y qué hermoso todo lo que vivimos hoy. Es que si nos ponemos a pensar en lo que pasa por la cabecita de nuestra preciosa Maxi al llegar a Anatol, les juro que se me aprieta el corazón. Ella viene de un lugar donde el poder se demuestra con puro miedo y crueldad. Así que ver a ese pueblo tan feliz, sonriendo y amando tanto a Riftan, bueno, debió ser un choque gigante para ella. Pero claro, los traumas no se borran así como así, de un día para otro. Cuando Riftan se pone a gritarle a los sirvientes porque el castillo no está perfecto, ¡ay no! Maxi se asusta muchísimo. Para nosotras puede ser solo un hombre enojado, pero para ella, esos gritos significan peligro y que en cualquier momento, no sé, la van a lastimar. Por eso tiembla toda y le rueda ir a descansar. Y no es que sea caprichosa, es que su mente solo quería huir de una situación que le recordaba lo peor de su padre. Pero por el lado de Riftan, de verdad que eran unas ganas de abrazarlo por lo torpe, pero increíblemente tierno que es.
Él es un guerrero súper rudo, que no tiene ni idea de cómo tratar a una dama. Y cuando ve el castillo todo descuidado, se frustra horrible, porque en su mente Maxi merece un palacio de reina. Pero lo hermoso es cómo reacciona en cuanto nota el miedo de ella. Se le olvida el enojo por completo. Se arrodilla, le besa la mano y le entrega todo el control del castillo y de su dinero. Es su forma de decirle: aquí mandas tú, este es tu hogar seguro. Aunque claro, a veces mete la pata sin querer. Cuando le promete lujos como los que ella supuestamente tenía antes, no se imagina que le está clavando una espina en el corazón. Y bueno, el banquete y la noche a solas de verdad me hicieron sentir de todo. Como nunca nadie le dio nada bonito, le cuesta creer que ahora todo eso es suyo. Y obvio, con tantas inseguridades, bastó que Riftan mencionara a otra mujer que comía mucho, para que a nuestra Maxi le dieran unos celos tremendos. Su corazoncito tiene tanto miedo de no ser suficiente, que cualquier detalle la hace pensar que la van a abandonar. Pero lo que pasó después en la alcoba, ese abrazo tan dulce y la paciencia de Riftan fueron el bálsamo perfecto. Cuando él le dice que su cabello es hermoso y que lo use suelto, está destruyendo todas las mentiras crueles que su padre le repitió por años. Le demostró que, para él, ella es perfecta, tal y como es. Al final, verla escondida bajo las cobijas, toda sonrojada, me da tanta esperanza. El camino para sanar es largo, pero por fin está en los brazos correctos. ¿A ustedes también se les encogió el corazón por completo cuando Riftan se arrodilló ante ella? De verdad que a mí me dejó sin palabras ver un gesto tan tierno. ¿Y qué me dicen de las dudas de nuestra preciosa protagonista? ¿Creen que Maxi logre soltar pronto esos miedos tan profundos del pasado y se dé cuenta de lo valiosa, hermosa y única que es? ¿O piensan que las sombras de Croix van a tardar un poquito más en borrarse de su mente? Por favor, cuéntenme absolutamente todas sus teorías aquí abajo en los comentarios. Ya saben que me fascina leer cada una de sus opiniones, debatir con ustedes y armar el chisme lindo en comunidad, porque de verdad, sus mensajes hacen que disfrute el doble cada capítulo. Ahora bien, mis bellos caballeros y hermosas señoritas, antes de despedirme, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Como saben, este canal es nuevo y apenas llevamos 3 meses compartiendo estas historias. Por eso, ver cómo se van uniendo poquito a poquito a los resúmenes me llena de una alegría enorme. A quienes se toman el tiempo de ver los videos y a los que nos descubren hoy por primera vez, les doy la bienvenida más cálida del mundo. Apenas empezamos este camino, por eso les pido su confianza para seguir conmigo en este viaje, apoyando el canal para que nuestra comunidad crezca con amor. Les mando un abrazo gigante, lleno de felicidad y agradecimiento eterno. Cuídense un montón y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye bye.